Uno de los asesinos en serie más populares de la década de los 90 sigue teniendo influencia al día de hoy en la cultura popular gracias a las personas que por alguna razón sienten una fascinación por esta clase de historias y a corporaciones como Netflix que hacen un montón de series de esto para que no se nos olviden. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar la historia de Jeffrey Dahmer, en orden cronológico para más fácil. Todo comienza en Milwaukee en el año 1959, cuando la mamá de Jeff apenas estaba embarazada y tomaba muchísimas medicinas que hacían que se desconectara de la realidad y se le fuera la onda. Desde aquí, la serie ya empieza a buscar una explicación para el por qué Jeffrey Dahmer fue como fue, y al final ustedes podrán dar su veredicto. Time travel. Tiempo después, en el 66, cuando Jeff era apenas un niño pequeño, vivía en medio de un matrimonio conflictivo que todo el tiempo se la pasaba peleando, con una madre que varias veces intentó quitarse la vida y con un padre al que poco le importaba si lo hacía o no. Durante esta etapa llega un punto clave, que es cuando su papá, en un intento por pasar más tiempo con él y mostrar interés en algo que le llamara la atención, le enseña a diseccionar animales muertos que se encontraban debajo de la casa o atropellados en la carretera. Jeffrey mostró mucho interés en sacarle las tripas a los animalitos y desde ahí se volvió uno de sus hobbies. Time travel. Ahora estamos en el año 1977, con un Jeff adolescente que sigue con la afición de cortar seres vivos en pedacitos, pero que ahora se ha dado cuenta que agarrar los órganos y todo lo que traen adentro le provoca una sensación como ninguna otra en este planeta. Lo mal para él es que justo en esa época sus papás se divorcian, su mamá toma a su hermano pequeño y se va a quién sabe dónde con él, y su papá se fuga con su amante, dejándolo completamente abandonado por 3 meses. Durante este tiempo, a Jeff le empezó a valer madres la escuela, comenzó a hacer ejercicio y se puso mamadísimo. ¡Cielos, qué macizo! También comenzó a descubrir su sexualidad y se dio cuenta que le gustaban los hombres. Un día, un desconocido le pide un aventón hacia un concierto y Jeffrey le dice que sí, que él lo lleva, pero que como todavía es temprano, primero irán a su casa a hacer algo de ejercicio y tomarse unas chelitas. El chico acepta y ahí andaban pasándosela bien a gusto hasta que se empieza a hacer tarde y el muchacho ya se quiere ir, cosa que Jeff no quiere que suceda porque es la primera vez que tiene algo de compañía en varias semanas. Intenta besarlo, pero lejos de funcionar, esto hace que el joven se ponga furioso y al darse cuenta que no le quería dar aventón a ningún lado, le dice que mejor se larga de ahí, a lo que Jeff, por el miedo a ser abandonado una vez más, le mete tremendo chingadazo con una mancuerna que lo deja en el suelo sangrando y luego lo ahorca hasta matarlo. Cuando Jeff se da cuenta de lo que hizo, empieza a entrar en pánico y no sabe qué hacer ahora, y la mejor solución que se le ocurre es llevarse el cuerpo a la zona donde hacía sus experimentos con los animales y hacer lo mismo con él. Luego, cuando intentaba ir a tirar las partes a otro lugar, es detenido por la policía ya que iba manejando en estado de ebriedad, pero ellos, lejos de arrestarlo o de investigar qué llevaba en tantas bolsas, le dicen que se dé la vuelta y se regrese a su casa. Esta fue la primera vez que los policías pudieron haberlo detenido y no hicieron nada, por lo que Jeffrey se regresó a su casa y ahí hizo de todo para deshacerse de las evidencias y que nadie sospechara nada. Al poco tiempo, el papá regresó, lo encontró viviendo solo y a partir de ese momento pasaron muchas cosas en su vida. Primero, lo mandaron a una universidad privada y no duró nada porque lo corrieron. De ahí, lo mandaron al ejército, en donde parecía que todo le estaba funcionando correctamente y se estaba convirtiendo en una persona de bien. Pero no, en la milicia aprendió sobre medicamentos hipnóticos y los usaba para drogar a sus compañeros, cosa que eventualmente también hizo que lo corrieran. Después, lo mandaron a vivir con su abuela, en donde empezó a ser muy evidente uno de sus más grandes problemas, el alcoholismo, el cual hizo que lo arrestaran por primera vez en su vida por andarle jalando el cuello al ganso en público. También empezó a exhibir sus problemas de manejo de la ira cuando se robó un maniquí. Su abuela lo descubrió, se lo tiró a la basura y él se puso como energúmeno, casi queriendo madrearse a la abuela. Aunque bueno, no lo hizo y por esta época por lo menos no mataba a nadie. ¿Y es algo? Time travel. Ahora estamos en 1987, cuando Jeffrey comenzó a visitar antros gays y a salir con tipos que conocía ahí para después irse a rentar una habitación para echar la caricia. Oh boy, yeah. Lo malo es que Jeff empezó a hacer sus fechorías, les echaba droga en la bebida y ya cuando estaban todos mal los abandonaba ahí y se iba, cosa que hizo que lo banearan de esa clase de lugares y ahora tuviera que llevarlos a lugares más caros. Un día, accidentalmente se tomó el vaso donde había echado la droga y él solito se puso bien high, pero igual se las arregló para drogar también a su compañero. Así pasaron la noche y al amanecer se llevó la sorpresa que durante su viajezote había golpeado a su compañero hasta matarlo. Este
Fue su segundo asesinato y otra vez no sabía qué hacer. Compró una maleta, lo metió ahí, se lo llevó para casa de la abuela y en el sótano se deshizo del cuerpo. Pero el muy enfermo guardó la cabeza en una cajita que le había prestado la abuela para tenerla ahí de recuerdo. Estás enfermo, Bruce Wayne. Desde entonces comenzó a hacer una rutina en donde iba a ligarse hombres en el antro, los invitaba a casa de la abuela y ahí los drogaba, los mataba y se deshacía de los cuerpos en el sótano. La abuela varias veces se dio cuenta que llevaba hombres a la casa, pero por estar en negación de que su nieto estuviera cometiendo el terriblísimo pecado de ser gay, prefirió hacerse la desentendida y no indagar qué estaba pasando. El papá igual, ya que a pesar de que tenía una peste en el desagüe por donde echaba los restos en descomposición y un comportamiento bastante sospechoso, le creían todas las mentiras que se inventaba para justificarlo y nunca le dieron la atención necesaria para darse cuenta que algo anda mal. Hasta que un día la abuela se cansó de escuchar tanto desmadre y bajó a ver qué estaba sucediendo, solo para encontrarse con un joven altamente drogado y para arruinarle el plan a Jeffrey de hacer sus fechorías con él. La abuela se quedó toda la noche junto al muchacho hasta que por la mañana medio despertó y lo mandaron a su casa en el camión. Este chico fue a parar al hospital y cuando empezó a recordar todo lo que había sucedido, fue con la policía para denunciar al Ricitos de Oro, ya que estaba completamente seguro que le habían echado algo a su bebida. El poli fue a investigar y Jeff se volvió a librar de todo diciendo que nada más se le habían pasado las copas y que su abuela era testigo que cuidaron de él durante toda la noche, cosa que el poli se creyó por completo y rápidamente desecharon el caso. Esta fue la segunda vez que pudieron haber detenido a Dahmer y por pura incompetencia de la policía no lo hicieron. No cabe duda que son unos imbéciles. Pero no todo eran victorias para Jeffrey contra la justicia. Un día cometió el grave error de llevar a un menor de edad para, según él, tomarle unas fotos. Ese adolescente de alguna milagrosa forma logró escaparse y su familia, al darse cuenta que también llegó todo drogado, denunciaron a Jeff y ganaron el caso, por lo que tuvo que pasar un año en la prisión por agresión sexual a menores. Al terminar su tiempo en la cárcel, Jeff por fin se fue de casa de la abuela y empezó a vivir solo en un departamento dentro de un barrio pobre mayoritariamente habitado por gente de raza negra, y en ese lugar fue donde empezó a darse un festín porque con la casi nula vigilancia policial podía hacer lo que quisiera y nadie se lo cuestionaba. Pero eso sí, hay un episodio en donde nos cuentan a detalle la historia de una de sus víctimas, Tony, un chico sordo lleno de sueños y aspiraciones que lo único que quería era que alguien lo quisiera de verdad. Desafortunadamente para él, un día se cruzó con Jeffrey Dahmer, quien al contrario de lo que estaba acostumbrado a hacer, se empezó a involucrar sentimentalmente con él, y en varias ocasiones que tuvo para echarle la droga y hacer lo que siempre hacía, se arrepintió y prefirió seguir pasándosela a gusto con él, porque hasta este monstruo se daba cuenta que Tony era alguien que valía la pena. Lo malo es que llegó el momento en que a Jeffrey le empezó a llegar el trauma del abandono otra vez, y a la primera que se sintió amenazado con ya nunca volverlo a ver, le metió unos martillazos en la cabeza, acabando con su vida, con sus sueños y con los sentimientos de todos los que habíamos empatizado con él durante el poco tiempo que tuvo en pantalla. Poco después, Jeff volvió a buscar a alguien para llevarse a su departamento y esta vez invitó a este chico asiático sin darse cuenta que él era el hermano del muchacho que lo había denunciado un año antes y por el que lo habían metido a la cárcel. Este joven tenía apenas 14 años y aceptó la invitación porque Dahmer le había prometido pagarle solo por echarse unos tragos con él. Aunque como nosotros ya sabemos, este cuento nunca termina bien, y después de la clásica rutina para drogarlos, esta vez intentó algo diferente para que sus secuestrados ya no lo abandonaran, y en su retorcida mente, lo mejor que se le ocurrió fue hacerle una lobotomía con un taladro y algo de ácido para dejarlo en modo zombie y que no se le intentara escapar. Cosa que claramente sí sucedió, pero al estar en pésimas condiciones no logró llegar muy lejos y a las afueras del edificio fue encontrado por Glenda, la vecina de Jeffrey, que llamó a la policía para que se hicieran cargo. Pero cuando llegó Jeff, fácilmente los convenció de que el chico era su novio, que era mayor de edad, que solamente andaba borracho y que él se encargaría de todo. ¿Y qué creen? Los policías otra maldita vez se lo creyeron y lo dejaron ahí sin indagar más y sin darle seguimiento al asunto, a pesar de que Glenda les estuvo insistiendo para que lo hicieran. Con esta ya van 3 ocasiones muy claras en las que Jeffrey Dahmer pudo ser detenido y por pura incompetencia policial no lo hicieron. Usted no aprende, ¿verdad? Con el paso del tiempo, el olor de los restos humanos, más los gritos, más el uso de herramientas a altas horas de la noche, hizo que Glenda se hartara de su vecino y lo denunciara con el gerente del edificio,
juicio, al que no le quedó de otra después de tantas quejas más que darle un aviso de desalojo a Jeff. Él trató de hacer las paces con su vecina para que retirara las quejas y lo dejaran seguir viviendo ahí, llevándole un sándwich de vaya usted a saber qué pedazo del cuerpo era eso, ya que él a estas alturas ya estaba más que acostumbrado a hacerse unas comiditas con lo que le iba sobrando de todos los cuerpos que tenía. No mames, qué asco. Pero Glenda, que ya sospechaba que había algo muy raro sucediendo con este hombre, sabiamente no aceptó. Y así llegamos al caso final de Jeffrey Dahmer. Parecía algo de rutina para él. Hizo lo de siempre. Antro, invitación a algún hombre que le gustara de ahí, lo llevó para su depa, le echó polvitos mágicos a la bebida y ya luego empezó a ponerse friki con él y a decirle que se iba a comer su corazón. Pero no contaba con que este iba a tener la habilidad para darse a la fuga, encontrarse una patrulla y pedir ayuda. Los polis lo único que pensaban hacer era pedirle la llave de las esposas que le había puesto y una vez liberado se lavaban las manos y se iban de ahí. Pero al estar buscando la llave encontraron un montón de fotografías con todos los cuerpos que habían pasado por las manos de Dahmer y ahora sí no les quedó de otra más que arrestarlo. Al enviar al equipo forense encontraron cientos de evidencias y restos humanos. Jeffrey confesó absolutamente todo lo que hizo frente a los detectives y esto comenzó un movimiento social en las calles y un furor en los medios de comunicación por conocer más sobre esta historia. El caso se fue a juicio y se le dictaron 15 cadenas perpetuas, una por cada hombre que asesinó, a pesar de que en realidad fueron 17 los homicidios. Luego, cuando ya estaba en prisión, comenzó a ser todavía más popular porque su padre escribió un libro, se hicieron cómics sobre él, salía en las portadas de las revistas y hasta una película de su vida estaba en negociación, hasta que entraron las familias de las víctimas a pedir una parte de las ganancias que se estaban haciendo con todo esto y se cayó el negocio. Pero además se hizo todo un club de fans que le mandaban cartas y dinero hasta la cárcel a cambio de algún autógrafo o dibujo que les enviara de regreso. Una verdadera locura que haya gente que romantice a los asesinos seriales y luego no falta el graciosito que cree que es buena idea vestirse de ellos en Halloween. En fin, Jeffrey seguía siendo una molestia hasta para los reclusos que no lo aguantaban en la cárcel y luego le entraron ganas de hacerse religioso, buscar el perdón de Dios y bautizarse. Todo, según la serie, el mismo día del famoso eclipse total de sol de Norteamérica en el 94 y el mismo día que le pusieron la inyección letal a John Wayne Gacy, el famoso payaso asesino que acá hace una aparición especial en el último episodio. El chiste es que no le duró mucho el gusto de sentirse perdonado por Dios, porque un día, con ayuda de un custodio, otro preso que ya traía ganas de venganza le metió la chinga de su vida hasta que le quitó la vida. Así terminó la historia del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Fin. Ahora dime tú, si ya la viste, ¿qué te pareció esta serie? Y si no